Cuarto nivel. Lutz Eigendorf. Lutz Eigendorf fue un futbolista alemán de los tiempos del Muro de Berlín. Nació en la Alemania del Este, en 1956, y cuando alcanzó la adultez, se incorporó al Dinamo de Berlín, el equipo de la Stasi, y por lo mismo, se incorporó a esta institución. Fue reconocido como uno de los mejores jugadores de la liga alemana, lo que le permitió debutar con la selección absoluta de Alemania Oriental. Sin embargo, todo cambiaría en 1979, cuando el Dinamo de Berlín jugó un amistoso contra el Kaiserslautern, un equipo de Alemania Federal. El partido se jugó en la ciudad occidental de Gießen. Así que Eigendorf aprovechó la oportunidad para desertar, y quedarse en la Alemania Federal. El escándalo estalló al darse a conocer la noticia, y la UEFA suspendió a Eigendorf por un año sin jugar. Alemania Federal le ofreció asilo político a Eigendorf, el cual aceptó, dejando atrás a su esposa. En represalia, la Alemania comunista tramitó el divorcio entre el futbolista y su esposa, y la mujer fue desposada con un miembro del gobierno. Lutz Eigendorf ficha en 1980 por el Kaiserslautern, y aprovecha para denunciar las terribles condiciones de vida que había en la Alemania comunista. En una noche del año 1983, Eigendorf falleció tras estrellar su auto contra un árbol. Al principio se sospechó que pudo haber sido un atentado, pero las investigaciones no demostraron nada. Se determinó, finalmente, que el futbolista había muerto por conducir en estado de ebriedad. El caso fue cerrado. No obstante, en el año 2000, el periodista Heribert Schwan reveló un documento de la Stasi, donde se sugería el asesinato de Lutz Eigendorf. El método que habrían utilizado, sería el de utilizar un poderoso foco para deslumbrar a Eigendorf mientras conducía, de esta forma, provocando que perdiera el control y se estrellara. Man U. De los tantos apodos para nombrar al Manchester United, el de Man U es el menos apropiado, y el más desagradable posible. Corría el año 1958, e Inglaterra fue sacudida por una de las mayores catástrofes del fútbol mundial. Un accidente aéreo sorprendía a la plantilla del Manchester United en Múnich tras regresar de un partido de Copa de Europa frente a la Estrella Roja de Belgrado. Gran parte de la plantilla murió en este accidente, y entre las víctimas se encontraba Duncan Edwards, uno de los mejores jugadores de la época. El extremo era una de las mayores promesas del fútbol inglés, llegando a ser el jugador más joven en debutar tras la Segunda Guerra Mundial con la selección inglesa, con tan solo 18 años y 183 días. El jugador no murió en el acto, sino que falleció 15 días más tarde en el hospital de Múnich, a causa de las heridas. Tras este trágico hecho, varias aficiones del fútbol inglés no se comportaron como era esperado. La primera fue la afición del West Bromwich Albion, con cánticos ofensivos que inundaron las gradas de su estadio. Duncan Edwards is Manur. Rotting in his grave. Man you are Manur. Rotting in your grave. Tras el West Brom, parte de la afición del Liverpool y del Leeds United tomaron nota y siguieron este macabro ejemplo con un cántico nuevo. Man U went on a plane. Man U never come back again. También empezó a ser habitual en esas gradas otro cántico ofensivo, en el cual si se coge la primera letra de cada palabra se forma la palabra Múnich. Man U never intended coming home. Se hizo habitual el juego de palabras del primer cántico con la palabra Manur, haciendo referencia al Manchester United, enlazándolo con la abreviación de Man U, algo que enfurecía a los hinchas de los Red Devils. Di Stéfano fichó por el Barça. Alfredo Di Stéfano protagonizó, con toda probabilidad, el fichaje más polémico de la historia del fútbol español, puesto que involucró a 4 clubes. Como el tema es muy largo, trataré de resumirlo lo más posible. En 1949, Alfredo Di Stéfano, jugador cuya ficha le pertenecía a River Plate, pasó a jugar a préstamo en el Club Millonarios de Colombia, por 5 años, para jugar la Liga Colombiana. El traspaso fue convalidado por la FIFA. De esta forma, tanto River como Millonarios, ostentaron la mitad cada uno de la ficha de Di Stéfano. En 1952, el Real Madrid y el Barcelona se interesaron en fichar al argentino, pero el Barça se adelantó y aseguró pagar la mitad de la ficha perteneciente a River. Más tarde llegaría el Madrid con la misma intención, pero como el Barça no había hecho efectivo el pago de la ficha, las negociaciones seguían abiertas. El Madrid viajó a Colombia, y pagó la mitad de la ficha que poseía Millonarios. Informaron de la situación a River, y estos coincidieron en darle la ficha completa al club merengue, si el Barça no efectuaba el pago pendiente en los próximos días. Al final, el Barça sí pudo pagar la ficha de Di Stéfano, y el futbolista viajó a Barcelona para entrenar con el club blaugrana.
Sin embargo, la FIFA intervino, y apelando al acuerdo inicial entre River y Millos, le prohibió al Barça alinear a Di Stéfano hasta 1954. Queriendo zanjar el tema de una vez, el club blaugrana contactó con Millonarios para pagar su parte de la ficha. Sin embargo, la suma de dinero que pidió el club colombiano excedió su capacidad adquisitiva. Para solucionar el caso, el 15 de septiembre de 1953, la FIFA decidió salomónicamente, recomendada por Armando Muñoz Calero, autorizar a Di Stéfano a jugar 4 temporadas en España alternativamente. 2 de madridista, 1953, 54 y 1955, 56, y 2 de barcelonista, 1954, 55 y 1956, 57. Ambos compartirían así los derechos federativos. El Barcelona, quien decía haberse sentido presionado durante el pleito, no aceptó la decisión tomada ya que le parecía una situación indigna, ya que según el club eran ellos los que tenían los derechos legales del jugador. Más tarde, el Barça renunció voluntariamente a su parte de la ficha de Di Stéfano en favor del Real Madrid, club que obtuvo, de esta forma, la ficha completa del jugador. El Real Madrid era el equipo de Franco. Y, el Barça y su relación con Franco. Las leyendas urbanas en torno a la figura del dictador español, y su relación con el fútbol, están a la orden del día. Desde Cataluña, acusan al Real Madrid de haber recibido ayuda de Franco para ganar tanto ligas, como Copas de Europa. Incluso, de haber influido para que Di Stéfano fichara por el Madrid. Por el lado del club blaugrana, la dictadura le facilitó el fichaje de Ladislao Kubala, y recalificó los terrenos que fueron utilizados para construir el Camp Nou. Los hinchas de Corea del Norte en Sudáfrica 2010. Se dice que los hinchas norcoreanos vistos en el Mundial de Sudáfrica 2010, en realidad eran actores chinos. Esto, debido a las leyes liberticidas que existen en Corea del Norte, que impiden la libre circulación de sus ciudadanos. El Mundial de Suecia 58 nunca existió. Existe un documental sueco, llamado Conspiracy 58, que afirma tener pruebas de que la Copa Mundial de 1958 nunca existió, y que fue un experimento de la CIA, un ensayo para poder realizar el montaje de la llegada del hombre a la Luna. Esto suena fantasioso, porque de hecho lo es. Este documental es completamente falso. Su director Johan Lofstedt, inventó esta farsa a modo de experimento, para observar cuántas personas podrían convencerse de creer en cosas absurdas. La traición de Figo al Barça. El fichaje del portugués Luís Figo por el Real Madrid, abandonando al Barcelona, club del que fue capitán e ídolo por 5 años, es para muchos, la mayor traición jamás hecha en la historia del fútbol. Sin embargo, pocos saben la verdad detrás de este fichaje. En verano del año 2000, Figo habló con la directiva del Barça y pidió un aumento de salario, petición que fue rechazada. Pero fue todo lo contrario cuando Rivaldo hizo lo mismo, y le concedieron la petición. Figo, sintiéndose menospreciado y maltratado, decidió contactar con el Real Madrid, en un intento por presionar a la directiva blaugrana. Sin embargo, el portugués no contó con el hecho de que Florentino Pérez pagaría la totalidad de su cláusula, y Joan Gaspar le permitiría su salida. Dopaje de Rusia en el Mundial 2018. Tras el Mundial disputado en el país euroasiático, se reveló que los futbolistas de la selección local inhalaron amoníaco para estimularse durante los partidos. A pesar de que el amoníaco no está clasificado como una sustancia ilegal en el fútbol, varios periodistas acusaron a Rusia de dopaje. Los hooligans y ultras del fútbol. Hooligans en Inglaterra, ultras en el resto de Europa, y barras bravas en América, son los nombres con los que se conocen a los aficionados radicales del fútbol. Esta clase de aficionados han causado infinidad de peleas y perjuicios, dentro y fuera de los estadios. Incluso, han llegado a cometer asesinatos. También, se ha demostrado que miembros de estos grupos, están involucrados en la distribución y venta de drogas. Quinto nivel. Maradona saboteó a Messi en Sudáfrica 2010. Se rumorea que Maradona, al tener envidia de Messi, lo hizo jugar en posiciones que le perjudicaban, con la intención de dañar su imagen. La primera Copa América de la historia. Oficialmente, la primera Copa América reconocida por la Conmebol, se jugó en el año de 1916, y su campeón fue Uruguay. Sin embargo, existió un torneo similar que presidió a esta. En el año de 1910, Argentina organizó un evento para conmemorar el centenario de la Revolución de Mayo. Parte de dicho evento, incluyó un pequeño torneo de fútbol al que se invitó a los seleccionados de Chile y Uruguay.
Al final, el campeón de este torneo fue Argentina. ¿Esto quiere decir que Argentina fue el primer campeón de América y no Uruguay? Rumores sobre Ronaldo y la final de Francia 98. Brasil se clasificó para la final del Mundial. Un equipo en el que destacaba el delantero Ronaldo Nazário. El Ariete era una de las estrellas de ese torneo, pero todo el mundo se llevó las manos a la cabeza cuando el seleccionador brasileño no le incluyó en el once titular de la final. Al parecer, Ronaldo arrastraba molestias y no fue incluido en la lista oficial poco antes del comienzo. Sin embargo, este once fue rectificado misteriosamente poco después y finalmente Ronaldo sí apareció como uno de los titulares. A pesar de esto, Francia derrotó contundentemente a Brasil por 3-0. Han surgido diversos rumores para explicar todo este suceso. Se dice que Ronaldo consumió comida intoxicada, pero que pudo recuperarse a tiempo para el partido. Otro rumor dice que Ronaldo sufrió fuertes convulsiones, por lo que fue hospitalizado. Sin embargo, la marca deportiva Nike, que patrocinaba a la selección de Brasil y a Ronaldo, obligó al futbolista a jugar la final, por motivos comerciales. El presidente del Barça que fue asesinado, Josep Sunyol, fue un político español nacido en Barcelona el 21 de julio de 1898. De ideología nacionalista catalana, fue presidente del Fútbol Club Barcelona desde 1935, hasta su muerte el 6 de agosto de 1936. A principios de ese año, fue elegido diputado de las Cortes Republicanas por el partido Esquerra Republicana. Su muerte, dentro del marco de la Guerra Civil Española, se debió a que fue capturado por soldados sublevados en la Sierra de Guadarrama, cerca de Madrid, mientras se dirigía a entregar donaciones para un frente militar republicano. Fue fusilado junto a sus acompañantes. Hasta el día de hoy, Josep Sunyol recibe homenajes tanto de aficionados blaugranas, como del Fútbol Club Barcelona. Di Stéfano secuestrado en Venezuela. El 26 de agosto de 1963, Di Stéfano fue secuestrado en Caracas por miembros de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Venezuela, un grupo guerrillero que operó en ese país durante los años 60, mientras el Real Madrid disputaba la pequeña Copa del Mundo de Clubes. Dos supuestos policías se presentaron en el hotel de concentración del conjunto español e invitaron a Alfredo a acompañarlos a la comisaría, como un mero trámite burocrático, debido a que habían capturado a un traficante de estupefacientes con su mismo nombre. En el coche le confirmaron que se trataba de un secuestro, que duró 72 horas, en las que el futbolista jugó al ajedrez y al dominó, vio la televisión, apostó a los caballos y hasta diseñó su propio menú para su cautiverio. Los secuestradores comentaron que el futbolista nunca sintió que su vida estuviera en riesgo y siempre reaccionó de la mejor manera. Fue puesto en libertad a 100 metros de la Embajada de España en Venezuela sin exigir rescate. El Barça y Medio Oriente. En la reciente década, han surgido muchos rumores y especulaciones referente a las relaciones entre el club blaugrana y los países árabes. Entre estos se encuentra el supuesto apoyo al terrorismo por tener de patrocinador una empresa catarí, o acusaciones tan ridículas como que las alineaciones del Barça son estrategias de guerra encriptadas. Un hecho curioso, es que el escudo del Barça en sus camisetas tiene que ser modificado para su venta en los países musulmanes. ¿Por qué? Porque la cruz de San Jorge, al ser un símbolo cristiano, es ofensivo para el Islam. El bengalazo a Rojas. Chile enfrentaba a Brasil en el Estadio Maracaná, por las eliminatorias al Mundial de Italia 1990. En el minuto 67 del partido, el arquero chileno, Roberto Rojas, cayó al suelo con una herida sangrante en el rostro, debido a que le arrojaron una bengala desde las gradas. Como respuesta, la selección chilena se retiró voluntariamente del partido, por lo cual, el mismo fue suspendido. Tras una investigación de parte de la Conmebol y la FIFA, se descubrió que la bengala en realidad no había impactado en Roberto Rojas. Además, no se encontraron rastros de quemaduras o pólvora en la herida del arquero chileno. Al verse acorralado, Rojas confesó que se había autoinfligido la herida en su rostro, mediante una cuchilla de afeitar que portaba en sus guantes. Como castigo, la FIFA lo suspendió de cualquier actividad de fútbol profesional de manera perpetua, y la selección de Chile fue suspendida de los Mundiales de Italia 1990, y de Estados Unidos 1994. Sexto nivel. El asesinato de Andrés Escobar. Andrés Escobar fue un futbolista colombiano que se desempeñó como defensor central. Escobar fue convocado por su selección para disputar el Mundial de Estados Unidos 94, donde fueron eliminados en la fase de grupos, producto de 2 derrotas y una victoria.
La derrota contra Estados Unidos se debió, precisamente, a un autogol de Andrés Escobar. Tras regresar a Colombia, en la ciudad de Medellín, Escobar fue agredido verbalmente por dos hombres vinculados al narcotráfico, mientras salía de un restaurante. Dichos hombres le increparon por ser, entre comillas, el responsable de la eliminación de Colombia en el Mundial. Acto seguido, fue acribillado, y falleció 45 minutos después, a la edad de 27 años. La tragedia de Heysel. Era el 29 de mayo del año 1985, y estaba por disputarse la final de la Champions League, entre el Liverpool y la Juventus, en el estadio de Heysel, en Bélgica. Por motivos de seguridad, se decidió en poner a los ultras de ambos equipos en las curvas del estadio, mientras que los laterales serían ocupados por aficionados neutrales. Sin embargo, una mala administración en la venta de las entradas, causó que aficionados de ambos equipos coincidieran en una misma zona. En la curva donde estarían los hooligans del Liverpool, también fueron acomodados aficionados neutrales y de la Juventus. Antes del inicio del partido, los radicales ingleses, en estado de ebriedad, comenzaron a acosar, arrojar objetos y acorralar al resto de aficionados que se encontraban con ellos. Esto provocó que los aficionados se arrinconaran contra la pared que dividía la curva de los laterales, y contra las vallas protectoras que separaban las gradas de la cancha. Las autoridades tardaron en reaccionar, por lo que solamente pudieron evacuar a unas cuantas personas. Al momento en que llegaron los paramédicos, tristemente, ya habían fallecido 39 personas, víctimas de aplastamiento y asfixia. Ante la dantesca situación, la UEFA quiso suspender la final, pero cambió de opinión, temiendo que la violencia aumentara. La Juventus ganó aquella final 1-0. Limpieza social en Brasil para el Mundial 2014. Entre los años 2013 y 2014, el gobierno de Brasil desalojó por la fuerza a 250.000 personas de sus hogares, en 12 ciudades del país sudamericano, para realizar obras de infraestructura para la Copa Mundial. Los mundiales están arreglados para ayudar al local. Se dice que la Copa Mundial, de una u otra forma, está arreglada para favorecer a la selección anfitriona. Los mayores ejemplos serían los siguientes. En el Mundial de Uruguay 1930, la selección argentina recibió amenazas de muerte en la final del torneo. En Italia 1934, Mussolini ejerció presión para que la selección azzurri ganara el título. En Brasil 1950, se buscó por todos los medios que la selección carioca ganara la final. En Inglaterra 1966, un rol fantasma ayudó a los ingleses a llevarse el título. En Argentina 1978, Videla ejerció presión para que la albiceleste ganara la Copa. En Francia 1998, el caso de Ronaldo favoreció a la selección gala. En Corea-Japón 2002, la selección coreana recibió ayuda arbitral para pasar de octavos y cuartos de final. En Brasil 2014, la selección verde-amarela recibió ayuda arbitral. Y en Rusia 2018, la selección del país euroasiático cometió dopaje. Los estadios de Qatar 2022. En el año 2019, un reportaje realizado por el programa alemán, Sport Insight, reveló que las condiciones de trabajo para la realización de los estadios del Mundial 2022, son sumamente precarias e infrahumanas. En el reportaje, se expone que todos los trabajadores son inmigrantes de Bangladesh, Nepal, e India, y que desde hace meses no reciben ningún tipo de pago. Los trabajadores entrevistados denuncian que sus patrones les robaron sus pasaportes, que les prohibieron comunicarse con el exterior, falta de comida, y viviendas precarias. Se estima que más de 1.200 trabajadores han muerto desde que empezaron las obras, y se teme que las víctimas fatales aumenten a 4.000 para noviembre de 2022. Y bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado este video. Les agradecería su pulgar arriba, ya que me tomó tiempo hacerlo. Es increíble la cantidad de historias que puede contar el fútbol, ¿verdad? En fin, nos vemos en un próximo video. Les saluda Knuckles.